Muy buenas noches, mi nombre es Juan Buzón. Vengo a hacerle una presentación del tema que es el Internet. Bueno, el trabajo es realizado por Andes Ornova y mi persona, Juan Buzón. Mi instructor es Amer Anillo Durán del Centro de Formación SENA Industrial y Aviación, con el programa de mantenimiento de cómputo 330-64209. Comencemos con la introducción. En este tema vamos a ver 6 tipos, que es el Internet, qué características tiene, historia del Internet, tipos de conexión, servicios y usos y ventajas y desventajas. Bueno, partimos con qué es el Internet. El Internet es una red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel mundial para compartir información, que quiere decir que es un lenguaje universal. La interconexión de Internet y servicios son los protocolos o elementos que permiten la unión de redes de transmisión, información, compuestos que fragmentan y unen y traducen los mensajes para la información de datos, llegan a los diferentes dispositivos. Ya, como por ejemplo algunos correos electrónicos, unos chats en vivo o redes sociales, etc. Veamos qué son las características del Internet. Ofrece un servicio de 24 horas, se puede acceder a acceder ella a siempre cuando tenga una conexión posible. Es de carácter público, no pertenece a ningún ente o de orden mundial. Es de crecimiento ilimitado o colaborativo, puede consultarse desde cualquier dispositivo de forma inmediata. Sus usos pueden ir desde búsqueda de información, pasando por la investigación, contacto social, comunicación inmediata y entretenimiento. ¿Cómo surgió el Internet? Bueno, el origen de Internet se debe a un proyecto militar desarrollado en 1969 por ARPANET, que consistía en armar una red de computadoras para armar una red universal. En la década de 60 se enviaron los primeros correos electrónicos. En la década de los 80 aparecieron dos servicios fundamentales que fueron la primera página web y mensajería instantánea. En los 90 los dominios de la web fueron de acceso público y se crearon la primera compañía de servicios de Internet. Veamos los tipos de conexión de Internet. Acceso ADLS, que es por cable telefónica. Acceso telefónico, dial mediante un módem y un chip. Acceso cable módem, conexión tipo cable coaxial. Acceso inalámbrico, conexión Wi-Fi. Acceso satelital, es la conexión que produce mediante un satélite. Acceso fibra óptica, es un cable especial mediante señales luminosas que transmite la información. Servicios y uso, podemos buscar cualquier tipo de información, comprar productos, comunicación, juegos online, compartir, descargar información y entretenimiento. Navegadores más usados como Opera Mini, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari. Ventajas y desventajas. Las ventajas son acceso a la información, comunicación y conexión, entretenimiento y ocio, educación y aprendizaje y comercios y negocios. Y las desventajas son la desinformación y las malas noticias. Noticias falsas, el ciberacoso, el cyberbullying, adicción y uso excesivo, privacidad y seguridad de datos y brecha digital y desigualdad. ¿Cómo llega el Internet a nuestro hogar? Es una gran telaraña de información que se le indica de esta manera por la cantidad de cables que se entretejen con la comunicación que éste se encuentra detrás de las redes de manera eficaz y útil. ¿Cómo llegamos a esa red? Por medio de un proveedor de servicios, ya que transporta su propia línea de servicios permitido pueda llegar a nuestros hogares, ya sean algunas de las conexiones de cable coaxial o fibra, entre otras. En vez del servicio es contratado y suministrado desde uno de los medios ya mencionados, llegan hacia un router o módem y de ahí distribuidos al resto del hogar. Ahora veamos otro tipo de cosas. Introducción, ¿qué es la informática? ¿Qué es el hardware y qué es el software? ¿Qué es la informática? La informática o la computación es la ciencia que estudia los métodos técnicos para almacenar y procesar o transmitir información de manera automatizada y más eficiente. Algunas características:
Su objetivo de estudio puede resumirse a tratamiento autorizado de la información por medio de sistemas digitales y computarizados. Toma prestado el lenguaje formal de la lógica y matemática para expresar entre el sistema de datos y la operación de estos que se ejecutan. Es una de las disciplinas científicas más jóvenes formalmente surgidas en la segunda mitad del siglo XX. Historia de la informática. En la primera mitad del siglo XX se creó la tecnología necesaria para desarrollar las primeras computadoras. Entre esos avances se encuentra el tubo del vacío, las puertas lógicas y los primeros circuitos, lo cual inauguró un campo de saber que muy pronto revolucionó a todos los demás y cambió la forma que pensamos en el trabajo. Se dice que los primeros antecedentes en las máquinas de cálculo mentales de los filósofos fue la antigüedad griega, como Euclides y su famoso algoritmo, o bien calculadas mecánicas del siglo XVII y las máquinas programables del siglo. ¿Qué es el hardware? Que es el conjunto de componentes de materiales tangibles de una computadora o sistemas informativos que incluye todas las partes mecánicas, eléctricas o electrónicas. Veamos los tipos de hardware. De procesamiento es donde reside la capacidad de realizar operaciones lógicas, es decir, los cálculos. Ejemplo, la placa madre o placa base, como todos conocemos como motherboard. El almacenamiento es la memoria del sistema unida que permite grabar información tanto en soportes internos de la máquina como soportes extraíbles y portátiles. Ejemplo, una memoria RAM o un USB. De entrada, son dispositivos que permiten ingresar información al sistema. Ejemplo, un teclado o un mousepad o un mouse. De salida, son los que permiten extraer información del sistema. Ejemplo, los altavoces o pantalla. Y mixto, son los que permiten tanto ingresar o extraer información, como por ejemplo las impresoras actuales que escanean e imprimen a la vez. ¿Qué es el software? Es todo componente intangible que forma parte de un dispositivo como computadoras, teléfonos móviles o tablets que permiten su funcionamiento. Está compuesto por un conjunto de aplicaciones programadas diseñadas para cumplir diversas funciones en un sistema. Tipos de software. De sistema. Es la capacidad de relacionarse con el sistema para ejercer el control sobre el hardware. También es un soporte para otros programas. Ejemplos operativos o servidores. Programación. Programas diseñados como herramientas que permiten a un programador desarrollar programas informáticos. Se valen de técnicas y lenguajes. De aplicación. Programadas diseñadas para realizar una o más tareas específicas a la vez. Pueden ser automáticos o asistidos. Por ejemplo, videojuegos o reproductores. Ahora veremos las instalaciones eléctricas en un computador. La correcta instalación en la computadora. Los equipos modernos de cómputo están dotados con excelentes circuitos y filtros para distribuir la corriente eléctrica en su interior. No obstante, su propia protección. Toda computadora debe protegerse de aberraciones de voltajes internos. Lo normal es colocar entre el PC y la red de energía pública elementos de barrera como reguladores de voltaje o supresores de picos de voltaje. También, correcta instalación de estos. Conservar la polaridad en cuanto a la ubicación de los cables en las tomas corrientes, como su polo a tierra, como también las señales o cargas eléctricas que transportan el mismo. ¿Qué es un polo a tierra? Bueno, ¿cómo se utiliza el polo a tierra? Las computadoras actuales se protegen muy bien, gracias a las excelentes componentes de su fuente, los reguladores de voltajes modernos, pero el circuito polo a tierra se vuelve fundamental en instalaciones de tipo comercial, en donde se recomienda tener una propia conexión eléctrica con polo a tierra para su óptimo funcionamiento de los equipos. Bueno, mantenimiento de los periféricos.
hace referencias de todas las acciones que nos permiten cuidar y mantener y reemplazar oportunamente los componentes físicos, lo que cuentan nuestras computadoras. Las acciones básicas del mantenimiento de nuestro periférico es limpieza de componentes, retirar porros de los ventiladores, también de los teclados, también de los mouse, desfragmentación de discos duros, escanear errores del sistema y evitar cambios extremos de temperatura. El mantenimiento correctivo suele centrarse en fallas comunes como fuentes de alimentación, memoria RAM, discos duros o tarjetas de video. Eso pasa por mediante muchas temperaturas en estos periféricos. Bueno. Y la pregunta del instructor que nos dice: yo laboro en una empresa de soporte técnico. Su jefe me ha solicitado el formateo de 10 equipos. ¿A qué clase de sistema informativo me refiero? ¿Se refiere? Bueno, normalmente eso depende de qué clase, de qué equipos sean. Si son equipos dedicados a servidores, le instalaría un sistema dedicado para dicho fin. Ejemplo, le instalaría Windows Server o GNU Linux o Debian. Por lo caso, los equipos que son dedicados para trabajos informáticos básicos, le instalaría sistemas operativos básicos como por ejemplo Windows, Mac, OS o Linux, que trabajan más que todo para trabajos de ofimática. Muchas gracias. Le habla Juan Brusón, me despido.